Vale, vamos a meternos de lleno en una historia que, lo tiene todo. De todo, sí. Empieza en un barrio obrero, acaba en los titulares y mezcla fútbol de primera, dinero y, claro, una batalla judicial. Pero esto no es solo un cotilleo, ¿eh? Es la radiografía de un problema enorme. Totalmente. Tenemos sobre la mesa el testimonio de Milagros, que es una madre luchando por algo tan básico como la responsabilidad de un futbolista de élite, Leonardo Heredia, que es el padre de su hija. La fuente es una entrevista muy directa del canal Jotax Digital. Y es que el caso es una coctelera perfecta. Sí. Mezclas la responsabilidad de cada uno, le añades la presión brutal del éxito, del dinero, y lo agitas todo dentro de una familia que se rompe. Es el ejemplo perfecto de cómo un cambio de estatus social puede hacer que una persona literalmente se olvide de quién era. ¿Y de a quién se debía? Por eso vamos a empezar por el principio, porque esto no surge de la nada. Milagros y Leonardo Heredia se conocen de toda la vida. Eran vecinos. Exacto. Vecinos en Santos Vega, un barrio de Lomas del Mirador en Argentina. Ella lo describe como un lugar humilde de gente muy laboriosa. O sea que vienen del mismo sitio. Mismos valores, mismo entorno. Eso es. Y tras un noviazgo de 2 años deciden tener una hija. Y aquí hay un dato que a mí de verdad me dejó helada cuando lo escuché. ¿El embarazo? El embarazo fue buscado por los dos. Sí, Milagros lo recalca muchísimo, dice textualmente, fue una nena buscada por los dos. Y esto es crucial, porque desmonta cualquier posible historia de, un embarazo sorpresa que desestabiliza la vida del deportista. No, para nada. Aquí partimos de un pacto, de un proyecto de vida en común. Es una decisión consciente. Es un compromiso. Y eso hace que todo lo que viene después sea, mucho más grave. Él, además, ya tenía otro hijo, Jonás, que ahora tiene 11 años, o sea que... Que la paternidad no era algo nuevo para él. Exacto, no era un territorio desconocido. Tenían un plan. Y es justo cuando ese plan se pone en marcha, cuando ya se queda embarazada, que la realidad empieza a torcerse. Es que justo ahí, en el momento de la confirmación, ya vemos la primera fisura. Ella cuenta que cuando le da la noticia, él como que no se lo cree. Increíble. Tienen que ir juntos a comprar un segundo test. Puede parecer una anécdota, pero ya te indica una especie de negación o de shock ante la materialización de ese plan que en teoría habían acordado. Como si en el papel sonara bien, pero en la práctica le superase. Eso es, totalmente. A pesar de esa duda, deciden dar el siguiente paso, irse a vivir juntos. Y aquí es donde el fútbol empieza a meterse en medio. Su representante de entonces les facilita un apartamento en Ramos Mejía, y el contraste que describe Milagros es brutal. Claro. Pasan de su barrio de siempre a la zona más cara del oeste. Un cambio de vida radical que parece que él abraza mucho más rápido que ella. Claro, porque ese cambio de entorno simboliza su ascenso. Es la prueba tangible de que está triunfando. El problema es que ese nuevo estatus viene con un nuevo estilo de vida. Ya. Y por lo que cuenta Milagros, era totalmente incompatible con formar una familia. Él salía de noche, volvía a las 7 de la mañana. Mientras ella estaba en casa embarazada. Y ella dice, basta. Se planta. Y la convivencia se rompe casi antes de empezar. Aquí me surge una pregunta. ¿Hasta qué punto el entorno del fútbol de élite fomenta esto? Es una muy buena pregunta. No es solo que él saliera de fiesta. ¿Qué rol juega el representante, los compañeros? Hay una cultura que normaliza esto, que ve a la familia como un ancla. A ver, no podemos generalizar, pero sí es cierto que en esos entornos de éxito tan explosivo se crea una burbuja. Una burbuja, claro. Una burbuja donde las reglas cotidianas parece que no aplican. Hay dinero, hay adulación y un entorno que a menudo aísla al deportista de sus responsabilidades mundanas. Y la familia, sobre todo la que viene de antes del éxito, puede ser vista como un recordatorio de una vida que se quiere dejar atrás. No es una justificación. Para nada. Pero sí es un factor de presión inmenso. La tensión entre la vida de antes y la de ahora se vuelve insostenible. Y esa tensión explota con un hecho concreto: su fichaje por el Club Colón de Santa Fe. Para Milagros, esto es el punto y final. Ella lo ve venir. ¿Se lo esperaba? Dice que la relación ya estaba rota y que un nuevo club, nueva ciudad, otro tipo de gente... Vamos, la excusa perfecta para que él desapareciera del todo. Y según su relato, no se equivocó. Lo que comentas es clave porque aquí la distancia física se convierte en el catalizador perfecto para la distancia emocional. Santa Fe no está en otro continente, pero sirve. Sirve para materializar una desconexión que ya existía.
Exacto. La dinámica que se instaura es terrible. Él aprovecha sus días libres para volver a Buenos Aires, pero no para ejercer de padre. Pasa unas pocas horas con la niña y el resto del tiempo... ¿De fiesta? Pero, ¿es justo culpar solo al fichaje? ¿O simplemente fue la coartada perfecta? Porque muchísima gente se muda por trabajo y no abandona a sus hijos. Totalmente de acuerdo. No es el qué, sino el cómo. La mudanza no es la causa, es la herramienta. Claro. Ilustra a la perfección la diferencia entre romper con una pareja y romper con un hijo. En teoría son vínculos separados, pero en casos como este, vemos una disolución completa. Él no se separa de Milagros, se separa de la vida que tenía con Milagros, y su hija, lamentablemente, forma parte de ese paquete que decide descartar. Y esa decisión de descartar se manifiesta hoy de una forma crudísima. Milagros lo define como totalmente ausente. Pero no es solo que no esté, es que no ejerce. Los ejemplos son desoladores. Cuenta que nunca ha ido a un acto del colegio, que no se preocupa por la salud de la niña. De hecho, llegó a dejarla sin cobertura médica, sin obra social, como dicen allí. Eso ya es un nivel de negligencia muy grave. Es que ahí tocamos el núcleo del abandono. Una cosa es no vivir juntos y otra es desentenderse del bienestar básico de tu hija. Claro. La ausencia en esos momentos, la función de Navidad, una visita al médico, eso deja una cicatriz emocional mucho más profunda que cualquier cheque. Es la diferencia entre proveer y cuidar. Y él, en el mejor de los casos, provee mal. Cuidar, desde luego, no cuida. Vamos a la parte económica, que aquí es donde la historia se vuelve, aún más indignante si cabe. Sí. Tras una batalla legal, llegan a un acuerdo. Él tiene que pasarle 560.000 pesos argentinos al mes. Con un ajuste cada 6 meses, ojo. Eso es. Pero la frase de Milagros es lapidaria. Dice, no alcanza para nada. Y antes de que alguien piense que es una cantidad enorme, hay que ponerla en contexto. Con eso, ella paga un colegio privado que, según dice, es de los más económicos de la zona. Y una niñera. Que la necesita para poder ir ella a trabajar. Y es donde la fuente aporta un dato que es una auténtica bomba. Se menciona algo que es un secreto a voces en el fútbol. Que los jugadores cobran una parte en blanco y otra, de maneras menos formales. Sí, esto implica que los ingresos reales de Heredia son con toda probabilidad muy superiores a lo que se usó para calcular esa pensión. Pero es que la prueba no es una suposición, está en el expediente judicial. El dato es demoledor. Los consumos registrados con su tarjeta de crédito, con una proyección hasta julio de 2025, suman 9.515.000 pesos. Espera, para. Hay que detenerse aquí. 9,5 millones de pesos en gastos personales con tarjeta frente a medio millón para la manutención de tu hija. La desproporción es... Es que es tan bestia que cuesta hasta procesarla. Es un contraste que habla por sí solo. Es la matemática de la negligencia. Legalmente él puede que esté cumpliendo con la cifra que firmó, pero moralmente, éticamente, los números demuestran que la crianza de su hija está en el último lugar de sus prioridades. Muy por debajo de su propio estilo de vida. Y aquí es donde el caso de Milagros deja de ser un drama personal para convertirse en el rostro de un problema social gigantesco. Gigantesco. La fuente da una estadística que pone los pelos de punta. Hasta el año pasado, en Argentina, el 70% de los padres separados no pagaban la pensión alimenticia. 70%. Es una cifra brutal. Nos dice que esto no es una anomalía, es una epidemia silenciosa. Claro. El caso de Heredia es paradigmático porque la fama y el dinero actúan como un altavoz, lo hacen todo más visible, más exagerado. Pero el problema de fondo, esa idea de que la paternidad es opcional tras una ruptura, está en todas las capas de la sociedad. Y no es solo el dinero, como decíamos, es la ausencia emocional, que es igual o más dañina. La fuente, de hecho, añade un último detalle que para mí lo explica todo. Sí. La desconexión de este hombre no es solo con su hija y con Milagros. No. Y este es el punto que para mí redefine la historia. Él también se ha distanciado de sus propios padres. Increíble. Unos padres que, por cierto, siguen viviendo en Santos Vega, en el mismo barrio donde él creció, donde empezó todo. Es una ruptura total con sus orígenes. La frase que usan en la entrevista es potentísima. ¿Cuál? Forma parte de ese 70% que se separa de la familia completa. Es que eso es increíble. No es que se haya olvidado de su hija, es que está intentando borrar activamente cualquier prueba de que alguna vez fue esa persona del barrio. Precisamente. Lo que vemos aquí es el clásico manual de cómo el éxito, a veces,
Te obliga a matar a tu yo del pasado para poder vivir con tu yo del presente. Es un mecanismo de desvinculación radical. Ya. Para construir esta nueva identidad de deportista de élite, parece que necesita dinamitar todos los puentes con su vida anterior, incluidas las responsabilidades, los afectos y las raíces. Es la narrativa del éxito individualista llevada a su extremo más tóxico. Tenemos una paternidad planificada, un proyecto de vida que salta por los aires cuando el éxito entra en escena y un patrón de abandono económico y emocional que se enmarca en un problema social masivo. Eso es. La historia de cómo un nuevo estatus puede llegar a reescribir por completo el sentido del deber de una persona. Sí, es esa tensión irresoluble entre el pasado y el presente. Y el acto de cortar lazos no solo con la hija, sino con los propios padres, nos indica que no estamos ante un simple caso de un mal padre. Estamos ante una desconexión existencial mucho más profunda. El yo de ahora se construye sobre las ruinas de las relaciones de antes. Exacto. Para terminar, y después de analizar todo esto, hay una reflexión que se queda flotando en el aire. Toda la historia y nuestra conversación se ha centrado mucho en la responsabilidad individual de Leonardo Heredia. Y es evidente que la tiene. Sin duda. Pero esto nos obliga a mirar un poco más allá, al sistema. Y la pregunta es, ¿qué tipo de estructuras sociales, legales y culturales, sobre todo en una burbuja como la del fútbol profesional, no solo permiten, sino que quizás hasta facilitan que un padre se pueda desconectar de esta forma tan radical de sus obligaciones sin que haya consecuencias mucho más rápidas, contundentes y efectivas?